Si vemos, por ejemplo, en el mes de noviembre, la reducción interanual del superávit primario fue de casi el 74%, pero en noviembre es un mes clave para que analicemos y para que lo pensemos también. ¿Por qué no? Porque se imputaron justamente un giro del Fondo Monetario Internacional para que la cuenta dé positiva, para poder registrar superávit y no déficit primario por primera vez en la era Kirchner. Para hablar con esto estamos con Gabriel Camaño Gómez, él es economista, es consultor de la consultora Joaquín Ledesma y Asociados, que nos va a explicar justamente la evolución de las cuentas públicas. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, lo dijiste muy bien. Se incorporaron parte de los 2.500 millones de dólares que había girado el fondo en el marco de una decisión que había tomado el G20 allá por abril de 2009, que originariamente debían ser incorporados a reserva del Banco Central, pero sin embargo casi el 50% de eso, entre el 40 y el 50% de eso fue imputado como ingreso corriente, como en el rubro transferencias corrientes, y en consecuencia hubo un resultado positivo de algo así como 2.800 millones de dólares. Sin embargo, si se limpia de eso, el déficit primario fue superior a los 1.300 millones de pesos. Es decir, si no se hubiera imputado estos derechos especiales de giro del fondo, hubiéramos tenido déficit primario. ¿Cuál es la explicación, la fundamentación por la cual Argentina redujo tan drásticamente su superávit primario y también ha acrecentado su déficit financiero en los últimos meses en el último año? Hay una razón básica que es la combinación de ingresos que bajaron mucho su tasa de crecimiento como resultado de la crisis económica internacional por un lado y la crisis económica local por el otro, una por el impacto en el nivel de actividad local y de ahí a la recaudación de impuestos, y la otra por el impacto en la recaudación de retenciones vía caída de precios internacionales de los commodities, y por el otro lado un gasto primario que no ha tenido ningún tipo de ajuste en su tasa de crecimiento, al punto tal de que en los 11 primeros meses de 2009 la tasa de crecimiento del gasto triplicó la tasa de crecimiento de los ingresos. El gasto creció al 30% anual y los ingresos crecieron al 10,4% anual. En tu opinión como analista, ¿el fondo del Bicentenario para el pago de deuda soluciona los problemas de deuda y compromisos de pago que tiene la Argentina en el año que viene? Pero también quiero preguntarte de cara al 2011 y al 2012. No, en realidad no soluciona los problemas de fondo que tiene la Argentina, no soluciona el problema fiscal, porque en realidad se está recurriendo a una financiación, a un recurso de capital para financiar gasto corriente, así que no resuelve el problema de fondo que tiene la Argentina, que comienza a ser un problema fiscal, y encima, por otro lado, agrega un nuevo problema que es más inflación en el futuro como resultado de utilización de reserva del Banco Central para financiar gasto corriente, porque no hay que olvidarse que la partida para pagar deuda estaba incorporada ya en el presupuesto, o sea que tomar la reserva del Banco Central lo único que hace es liberar fondos para que se los gaste en otra cosa, o sea que en realidad tiene un impacto inflacionario en el mediano plazo. Y por último, en tercer lugar, en realidad desde el punto de vista del acceso a los mercados internacionales es un atajo, es una forma de acceder o conseguir una tasa de financiamiento más baja sin solucionar los problemas de fondo, aunque dado que es eso, todavía está en discusión los efectos positivos que realmente podría tener la medida desde el punto de vista de la emisión de nuevos bonos, porque no, está claro que beneficia la tasa de descuento que se le aplica a los bonos que ya están emitidos, pero no está tan claro que beneficia a los que se van a emitir en el futuro. ¿Cuánto ha crecido el ingreso en términos reales y cuánto ha crecido el gasto también en términos reales en los últimos 2 o 3 años? Bueno, en términos reales, si miramos el último año, en términos reales, y eso por eso voy a particularizar el último año, en términos reales, si hablamos de una tasa de crecimiento de los ingresos de un 10,4% nominal, estamos hablando de ingresos que en términos reales cayeron. Y un gasto que en términos reales, si creció un 30% nominal, estamos hablando de un gasto que siguió creciendo al 15% real. O sea, esto descontado la inflación. Esto descontado una inflación que se calculamos los analistas privados, que en 2009 estuvo en torno al 15% anual. ¿Qué tan sostenible es en el tiempo esta ecuación que vos planteás? Digo, ¿cuál es el punto límite en el cual se ve obligado una corrección? Esta ecuación no es sostenible en el tiempo justamente porque vos perdiste el superávit primario. Perder el superávit primario equivale a que vos estás financiando todo y un poco más de los vencimientos de intereses con emisión de nueva deuda o comiéndote recursos de capital, que en algún momento se acaban los recursos de capital y hay que recurrir a la deuda. Financiar intereses de la deuda con deuda genera una trayectoria explosiva de la deuda, porque la deuda siempre aumenta, nunca se estabiliza ni se reduce, con lo cual eso no es sostenible en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso a lo largo del tiempo, valga la redundancia?
depende de cuál sea la tasa a la que vos te endeudás. Cuanto más es la tasa a la que vos te endeudás, más corta es esa historia. Por eso creo que hay tanto interés de que la tasa a la que empieza esta historia sea relativamente baja para tener más tiempo, llegar por lo menos a 2011, 2012. Por último, en relación al efecto redobrado al conflicto que se ha dado entre el Banco Central y también entre el gobierno, ¿qué coletazos ha dado dentro del mercado de divisas, dentro del mercado monetario? Es decir, ¿el dólar tiene perspectivas de mantenerse en el mismo nivel de flotación que tiene actualmente o tiene pujas hacia la suba en el mediano plazo? No, en los últimos días tuvo presiones al alza. Es más, el Banco Central intervino, primero vendiendo dólares en el mercado spot durante el primer día, luego intervino muy fuerte en lo que son los contratos de futuros de muy corto plazo, así que en realidad hubo cierta presión al alza. Es más, llegó a subir 2 centavos, después bajó 1, después lo recuperó de nuevo, o sea, está sufriendo presiones al alza. Tampoco son presiones desmedidas al alza, porque yo creo que desde el punto de vista de los inversores, desde el punto de vista de inversión financiero, toda esta movida tiene efectos contrapuestos, porque en el corto plazo lo beneficiaba y en el mediano plazo lo perjudicaba. Sin embargo, como la Argentina es un mercado especulativo, y lo ha demostrado durante el último año y medio, acá los inversores juegan al corto plazo, no juegan al mediano o largo plazo con las inversiones financieras. Así que, como el inversor por un lado está saliendo, pierde el inversor financiero, y por otro gana, es como que no se ve un patrón bien claro. Esa es la verdad. Gabriel, te agradecemos mucho. A ustedes los invitamos a seguir con la cobertura de noticias minuto a minuto respecto al conflicto. En este caso se ha desatado entre el presidente del Banco Central de la República Argentina y el gobierno. A través de perfil.com los invitamos a seguir visitando este sitio y a través de su portal de economía Fortuna Web.